seguimos. Gracias también a BBVA, que ha sido nuestro compañero de viaje en esta aventura de los TR35 por todo el mundo. Como comprenderéis, no es lo típico que un banco patrocine este tipo de innovación tan radical en tantos campos diferentes. Nos encanta su visión y la verdad es que estamos trabajando muy a gusto prácticamente en toda Latinoamérica. Nuestro siguiente panel, ya que estamos hablando de tecnología y de talento emergente, de gente joven, va a hablar de ecosistemas emprendedores, de todo lo que está pasando. Es un panel que viene patrocinado por IBM. Antes de presentar a los ponentes, que me estoy muriendo por hacerlo, queremos proyectar un vídeo de IBM y enseguida estoy con vosotros. Ahora me voy a poner nervioso. ¿Lo puedo poner al final? Sí. ¿Algún recuerdo? Estudiantes propaganda. Claro. La puerta está abierta, ¿no? Yo entro por ahí, o sea, sí. Bueno, pues quiero ir presentando al primer ponente del panel. Su nombre es Javier García Martínez, es químico español, ha hecho sus estudios entre España y Estados Unidos, de hecho se doctoró en MIT. Es un excelente caso de éxito para nosotros, de hecho es el único ganador de los TR35 a nivel global de origen español y tiene una experiencia muy interesante como emprendedor, como científico o como las dos cosas a la vez. Si te parece, Javier, voy a presentar al resto de los ponentes, nos sentamos y Javier será el primero en presentar. En segundo lugar va a hablar Dani Gal, cofundador de Hub Israel. La verdad es que ha sido interesantísimo poder traerte, Dani. Thank you very much for coming. We're very glad to have our first speaker from Israel. Y la tercera ponente va a ser Elisa Martín, que viene de IBM, la directora de Innovación y Tecnología en España. Así vamos a darles un aplauso y empezará hablando Javier. Quizá ellos que se sienten. Sí, vamos a sentarnos todos. Tú ponte el tuyo. No, tú ponte el rojo, ¿no? Ok, step presentation. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy encantado de volver a Málaga. Seguramente habrá que volver pronto a Málaga para celebrar la victoria del Champion. Pero de momento estamos aquí para hablar de cómo crear ecosistemas que sean fértiles para el emprendimiento. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestros emprendedores, la gente joven, puede desarrollar sus proyectos de forma exitosa? Lo mejor es echar un vistazo a los sistemas naturales y ver qué es lo que hace que un ecosistema sea fértil, que
ayude a los nuevos individuos a desarrollarse, a crecer, a proliferar, y que hace que otros sistemas naturales sean un desierto donde incluso los individuos mejor preparados pues mueren, como el pobre animal que tenemos ahí. La clave para que un ecosistema sea fértil, sea dinámico, es que sea diverso, que todos los elementos del ecosistema estén presentes y que estén bien interconectados. Esto es lo que nos enseña la naturaleza desde el punto de vista de qué hace que un ecosistema sea dinámico, sea fértil. ¿Cómo crear esto? ¿Cómo replicarlo en nuestros sistemas productivos y asegurarnos que el emprendedor, que es el centro del ecosistema del emprendimiento, tiene un campo abonado para que sus proyectos, sus ideas se desarrollen? Pues como he dicho anteriormente, es fundamental que estén todos los actores presentes. Es importante que haya una cultura positiva para el emprendimiento, que haya suficientes ejemplos de éxito, que exista el capital humano y el capital financiero para desarrollar estas ideas, que haya una regulación positiva que no desincentive la creación de nuevas empresas, instituciones educativas de excelencia que además promueven la educación en emprendimiento, las infraestructuras, los servicios y las redes que promuevan que el emprendedor se encuentra en el ecosistema que ayude a desarrollar sus ideas. Cuando esto ocurre, además, ocurren efectos secundarios muy interesantes, como por ejemplo, que cuando hay un ecosistema emprendedor fértil, hay mejor capital humano. Cuando hay mejor capital humano, tenemos mejores universidades, mejores profesores, mejores estudiantes que atienden estas universidades y, de esa misma manera, también las universidades generan mejor capital humano. O, por ejemplo, cuando hay una regulación positiva que favorece la inversión en el emprendimiento, también atraemos más capital financiero a nuestros sistemas. O sea que el ecosistema emprendedor es importante no solo para favorecer al emprendedor, sino que realmente enriquece todo nuestro sistema productivo. Muchas veces me preguntan que por qué creé mi empresa en MIT, que si la podría haber desarrollado en España. Y la respuesta es no. La respuesta es que el haber estado en el momento adecuado, en el lugar adecuado, fue lo que me hizo crear Rive Technology. Jamás había pensado crear una empresa. Yo soy químico, mi formación la he tenido en España y siempre ha sido fundamentalmente científica. Nunca había pensado en crear una empresa y fue la experiencia de ver cómo un ecosistema emprendedor como el del MIT funciona la que me dio esta oportunidad. ¿Por qué MIT es tan exitoso a la hora de crear un ecosistema fértil para el emprendimiento? En primer lugar, está en un área, el área de Boston y de Cambridge, que tiene instituciones financieras de primer orden, tiene todos los servicios que uno necesita, de propiedad intelectual, legales. Tiene también instituciones educativas de primer orden, está por supuesto MIT, pero también está Boston University, está Northeastern University y luego hay otra universidad un poquito más abajo del río. Y también tenemos un montón de servicios asociados y un capital humano que atrae la región, gracias a este tipo de efectos sinérgicos que comentaba antes. A la gente le apetece estar allí porque ocurren cosas interesantes. Y este es el mensaje que os quería transmitir antes y que creo que es clave. A la hora de crear un ecosistema emprendedor ocurren muchos efectos laterales positivos. Además, MIT es consciente de la importancia de tener un ambiente que favorezca el emprendimiento dentro de MIT. Ya no estoy hablando del área de Boston y Cambridge, estoy hablando dentro de la universidad. Y aquí he puesto los logotipos de algunas de las iniciativas propias de MIT que favorecen que una persona como yo, que nunca había pensado en crear una empresa, pues después de una estancia allí empiece a plantearse, bueno, quizá mi tecnología tenga una aplicación comercial y aparte de hacer un artículo científico o de ir a un congreso a contarla, pues quizá la pueda patentar y sacar algo de dinero de aquí. Es importante también, porque muchas de estas iniciativas las estamos intentando copiar en España, que la mayoría de estas iniciativas nacen de abajo hacia arriba. Son los estudiantes los que organizan el Mohandel Cake Competition, por ejemplo. Y muchas de estas actividades, si bien tienen profesionales que están contratados por MIT, están realmente dirigidos por estudiantes. Y así hay un efecto de nuevo sinérgico. No solamente son los servicios que se le ofrecen al estudiante, sino al llevar a cabo y al desarrollar estos proyectos, también el estudiante pues, adquiere un espíritu más emprendedor. ¿Por qué es importante crear ecosistemas que favorezcan el espíritu emprendedor?
Quizá el estudio que mejor responde a esta pregunta, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con él, el impacto emprendedor, el papel de MIT, es un estudio que, bueno, por las cifras que da son realmente espectaculares. MIT, como he dicho antes, ha sabido crear un ecosistema emprendedor en torno a él y tenemos empresas que se han fundado en MIT como Hewlett Packard, como Cisco, como Dropbox, como Zipcar, muchas de las empresas que hoy conocemos. Y este estudio lo que hace es poner en un solo número el impacto que estas empresas han generado para el ecosistema productivo. Bueno, pues en la actualidad, en 2009, cuando se hizo este estudio, se puede descargar gratuitamente, existían 25.000 empresas activas fundadas por alumnos y exalumnos de MIT. Estas empresas dan lugar a 3,3 millones de puestos de empleo, con unos beneficios acumulados de 2 billones de euros. Todo junto supondría la 11ª economía mundial. Y esto es solamente una universidad que tiene 15.000 personas, entre estudiantes y profesores. El poder del emprendimiento es bien claro. Permitidme que os cuente ahora un poco la experiencia personal de la que hablaba Pedro y de cómo pues, un estudiante español va al MIT y se le ocurre crear una nueva empresa. En este mismo estudio, yo no lo sabía, pero después de leerme un par de veces, descubrí que me mencionaban. Cuando éramos 2 personicas, cuando solamente estábamos 2 personas creando esta empresa y nos habían elegido ya como uno de los ejemplos de empresas jóvenes que nacían de MIT. Y era un poco curioso porque hay empresas que tienen miles de trabajadores, que generan cientos de millones de beneficios y nosotros éramos 2 personas que no generábamos ningún beneficio. Aquí estábamos. A los pocos meses de fundar Rife Technology, dejé MIT para fundar la empresa y me fui a Oklahoma, porque aquí estaba esta persona, Marvin Johnson, que era el primer empleado que tuvimos en la empresa, porque es un experto realmente en el área. Y una de las lecciones que yo aprendí bien claro cuando estaba en MIT es que lo más importante que tiene una empresa son sus personas. Y si tenía que hacer un primer movimiento con Rife Technology era moverme, porque hasta ese momento era solo yo, donde estuviera la mejor persona, donde estuviera el talento que me permitiera dar el siguiente paso. Pues como pueden ustedes imaginarse, después de mucho trabajo aquí en este laboratorio y muchas horas entre estos cacharros, pues conseguimos demostrar que nuestra tecnología era válida, que funcionaba, convencer a los inversores y movernos a un laboratorio un poco más digno donde hemos estado en los últimos 5 años desarrollando nuestra tecnología, con la misma visión en la mente. Es todo acerca de las personas. La tecnología falla y hay que arreglarla, los planes de negocio cambian y solamente son tus personas las que están ahí para reconducir la empresa. Hoy me alegra poder decir que nuestros materiales, nuestros catalizadores, están ya en 2 refinerías de Estados Unidos. Lo que hacemos nosotros, lo contaré en un momento, es utilizar nanotecnología para modificar la estructura de los catalizadores que se utilizan en el refino de petróleo. Como ven ustedes, no es una nueva página web, es una empresa bastante difícil Era un sueño de estos locos de cambiar cómo queríamos hacer la energía en el mundo. Y hoy ya hemos puesto nuestros catalizadores en 2 refinerías de Estados Unidos con resultados muy prometedores. Aún nos queda mucho por hacer, pero esto ha sido un logro muy importante. Rife Technology ha conseguido $50 millones de capital riesgo, da trabajo a 60 personas y ahora estamos en una nueva ronda de financiación para extender las aplicaciones de nuestra tecnología. ¿En qué consiste lo que hacemos en Rife Technology? ¿Me puedes darle al play para que veas la película? Lo que hacemos en Rife Technology es utilizar procesos de nanotecnología para modificar la estructura de los catalizadores que se utilizan en la industria química. ¿Cuál es el problema que existe en la industria química? Muy sencillo. Los catalizadores que tenemos hoy en día tienen unos poros que son muy pequeñitos, donde no caben los hidrocarburos, las moléculas, que hay que convertir para que nos den los rendimientos que queremos. Lo que hemos desarrollado en Rife Technology es un método para expandir la porosidad de estos catalizadores, de forma que ahora todas las moléculas, las pequeñas, las medianas, pero también las grandes, puedan entrar dentro de la porosidad de los catalizadores y transformarse totalmente en los productos que queremos. De esa manera mejoramos la eficiencia y reducimos también el impacto medioambiental, puesto que se genera menos CO2 y fracciones pesadas.
Pues si lo habéis entendido, no necesitáis el vídeo. Oh, aquí está, mirad. Esta es la estructura de los catalizadores con los que trabajamos. Le podéis quitar el sonido, lo explico yo mejor. Tenemos una estructura que es una estructura abierta, en poros. Estos son los catalizadores que se utilizan hoy en la industria química. Esos poros dan lugar o dan acceso a los sitios activos donde estas moléculas, los hidrocarburos, entran en esta porosidad y una vez en el interior de estos poros, ellos lo que hacen es reaccionar. En este caso concreto, nosotros trabajamos en craqueo catalítico, lo que hace la molécula es romperse, craquearse para que una molécula muy grande dé lugar a fracciones más ligeras, como por ejemplo diésel o gasolina, que son las fracciones más deseadas en la refinería. ¿Cuál es el problema que intentamos resolver? Mirad, en el crudo hay moléculas también muy grandes, como esta que aparece aquí, que no entran dentro de la porosidad de los catalizadores que tenemos hoy en día. De manera que una buena parte de los hidrocarburos del crudo no se convierten y eso produce residuos y produce menos eficiencia. Hemos desarrollado una tecnología con el uso de surfactantes que permite modificar la estructura para que haya ahora nueva porosidad, una porosidad más grande que dé acceso también a las moléculas más voluminosas, de forma que incluso los crudos más pesados puedan transformarse también en nuestros catalizadores. Estas moléculas son capaces de viajar por el interior de los catalizadores, romperse, craquearse, transformarse en diésel y en gasolina, y de esta manera lo que hacemos es aumentar dramáticamente no solamente la selectividad hacia gasolina y diésel, sino aumentar muchísimo la producción de las fracciones que necesita el cliente, que necesita el refinero, que son gasolina y diésel, disminuyendo la generación de CO2 o de fracciones pesadas. Es lo que enseñamos en clase. Mejores catalizadores, mejor eficiencia. Permitidme que en los 2 minutos que me quedan para terminar os dé un mensaje que yo creo que es muy importante en un foro como este. El emprendedor, un rebelde con causa. Y ese es un mensaje que espero que resuene con todos vosotros. Una de las cosas que necesitamos más en Europa es emprendedores. Una palabra que no sabía que existía en castellano, hoy la he mirado, emprendedor, que es lo que en inglés llaman entrepreneur. Son personas que son muy emprendedores en el sentido castellano de la palabra, que son emprendedoras, pero que no montan sus pequeñas propias empresas, sino lo que hacen es trabajar en grandes empresas, en BBVA, en Telefónica, en IBM, en Shell, en BP, grandes empresas. Pero como tiene una actitud emprendedora, permiten hacer cambios de eficiencia, nuevas ideas en estas grandes empresas y cambian la dinámica de empresas que son muy tradicionales. Esto en MIT ha tenido un impacto fundamental. Hay tantos emprendedores con E en MIT que ahora MIT, que por supuesto es una gran institución, tiene emprendedores. Es decir, los investigadores de MIT, los que hacen su doctorado, tienen ideas más arriesgadas, cosa que nos falta en la ciencia española, ideas más arriesgadas, más en la frontera, porque este espíritu emprendedor del chaval que monta una nueva empresa también percala en el empleado, en el profesor, en el postdoc de MIT, y hacen investigaciones más aplicadas, más interesantes, más arriesgadas en investigación y en docencia. La de educación que tiene, el tipo de educación que hace MIT está realmente a la vanguardia, y uno de los ejemplos es este proyecto, el edX, que ha hecho con la Universidad de Harvard. Aquí están las presidentas de Harvard y de MIT, y el futuro presidente de MIT estaba ahí también, que han lanzado una gran iniciativa para hacer todo el contenido de MIT disponible. Esto es una de las consecuencias, en mi opinión, de que hay un espíritu emprendedor en el área, que la gente que trabaja dentro tiene concepciones más arriesgadas. Y de alguna manera esto es lo que nos hace falta en Europa. Nos hace falta que en nuestras instituciones, que en nuestras corporaciones, que en nuestras grandes empresas haya lugar para los emprendedores, para la gente con visión, con ganas de cambiar las cosas, con gente joven estupenda, como son los TR35 España de este año, para los cuales pido un gran aplauso. Muchas gracias. Bravo. Dani, aquí tienes. Thank you. Ok. Bien, hola a todos, buenas tardes. Espero que estéis todavía despiertos después de estos discursos. Vengo de Tel Aviv, estoy encantado de estar aquí, en Málaga.
y voy a contaros un poco la historia de Israel como ecosistema y de Tel Aviv como ecosistema de emprendedores y sobre todo Hub Tel Aviv, que es el lugar donde me establecí hace unos años, y vamos a hablar un poquito de ello, pero antes voy a comenzar con una diapositiva de teoría. Una, que creo que será lo suficiente para hablar de ella, similar a tu diapositiva, similar a la de Eisenberg, de Estados Unidos, que utiliza el dominio y los ecosistemas de la capacidad emprendedora. Necesitamos política, gobierno, regulaciones, normativas, mercados, capital humano, sistemas de apoyo, finanzas y cultura. Quiero hablar un poquito utilizando este modelo de Israel. Es la nación de las startups, tiene la mayor densidad de startups de tecnología del mundo. En cuanto a nuestro entorno, tenemos más dólares per cápita de capital riesgo que cualquier otro lugar, 2,5 veces lo que Estados Unidos, 30 veces lo que Europa y así sucesivamente. A propósito, estos datos están validados por un informe que se acaba de publicar por Telefónica. E Israel es la número 2 justo después del Valle del Silicio, de Silicon Valley. Es el país que tiene más empresas tecnológicas fuera de Estados Unidos en el Nasdaq tecnológico. Y tenemos una I+D que no es solo de emprendedores, sino de intraemprendedores también, similares a Microsoft, Google, Cisco, etc. ¿Cómo un país pequeño de solo 7 millones de habitantes puede ser una superpotencia de tal calibre en un ecosistema como la alta tecnología? Me gustaría dar mi explicación personal sobre esto. No se trata de mercados, porque estamos muy lejos de los mercados físicamente, estamos aislados en Oriente Medio, lejos de Europa y por supuesto también de otros lugares de toma de decisiones. No se trata de capital humano, aunque algunos judíos piensan que somos los más inteligentes del mundo, pero yo no creo que sea eso así. Yo no creo que tengamos nada especial con respecto a capital humano, con respecto a otros países. Somos todos iguales en el mundo. No se trata tampoco de que tengamos mejores sistemas de apoyo, de soporte, porque tenemos mentores, profesores, todo tipo de sistemas de apoyo, grandes universidades, también en España o en Europa, y los resultados son distintos. Entonces, no se trata de eso. Tiene que ver con la política. El gobierno decidió en los 90 desarrollar un programa de incentivos para empezar incubadoras de empresas y obtuvo unos resultados muy adecuados. Hemos invertido en alta tecnología. No tenemos recursos naturales en Israel, pero tenemos talento, pues vamos a invertir en talento. Eso es lo que se decidió. También tiene que ver con los aspectos financieros, porque ahora que hemos tenido cierto éxito a la hora de crear buenas startups, el dinero viene donde está el talento. Entonces tenemos mayor facilidad de recabar fondos para este tipo de cosas. La cultura es una de las cosas por las que tiene tanto éxito Israel, y quiero hablar específicamente de este tema concreto. Algunas explicaciones comunes sobre por qué la cultura israelí resulta tan productiva para las startups. Se trata de cuestionarse y aprender. Desde que tenemos 0 años empezamos a preguntar. Se nos educa a preguntar, a innovar, a debatir, etc. Los que conozcan el Yiddish y conocerán la palabra chutzpah. ¿Alguien conoce la palabra chutzpah? En el lado negativo de chutzpah es ser poco cortés, ser poco cuidadoso a la hora de comportarse. Y también significa romper las reglas, es decir, no aceptar las cosas como son, hacer preguntas, poner en entredicho a la autoridad, todo ese tipo de cosas. Resulta muy difícil ser jefe de un israelí, y se les puede decir, por ejemplo, a los estadounidenses qué opinan de ello, que han intentado trabajar allí mucho.
Es un país de inmigrantes. 2 de cada 3 son o inmigrantes directamente o son hijos o hijas de inmigrantes. Por tanto, los inmigrantes son personas que se arriesgan más porque ya se han colocado en una sociedad nueva y tienen que empezar de cero. Han perdido sus raíces y tienen que volver a empezar. Si quieren tener éxito, tienen que mirar hacia adelante. Y por tanto, se trata de una cultura de inmigrantes que adopta riesgos. Y se trata también de una cultura de supervivencia, por desgracia. Por desgracia, estamos en una situación de guerra. Afortunadamente, se acaba de declarar la tregua en el último conflicto que se está desarrollando en la zona. Pero debido a que los israelíes tienen que sobrevivir y tienen que reinventar su defensa una y otra vez, ha desarrollado una tecnología muy avanzada y no se la recomiendo a ninguna otra cultura. Pero si hay que afrontar un desafío como este, al menos sabemos cómo hacerlo y cómo convertirlo en una ventaja. Voy a contar también algo acerca de Hub Tel Aviv. Hub Tel Aviv es parte de una red internacional de nodos. Hub significa nodo en inglés. Tenemos un buen grupo de ellos en los 5 continentes y esa red, nosotros somos los representantes allí, en Israel, y es un espacio de innovación social. Hasta ahora he hablado de la alta tecnología. Estamos trasladando la alta tecnología hacia la innovación social. Aquí vemos una imagen de hackers, de piratas informáticos que se reúnen para hacer su protesta social. Tuvimos esta protesta también en Israel. Son los hackers, los piratas informáticos que han desarrollado la tecnología que dio soporte a todas las protestas y manifestaciones que se produjeron. Se reunieron allí, comieron juntos, se conocieron y tenemos una iniciativa del Hub, del nodo de Tel Aviv. Tenemos mesas redondas, diálogo en Tel Aviv con todos los que en lugar de protestar contra la situación se les solicitó que nos dieran sus soluciones. ¿Qué queréis hacer para cambiar esta situación social tan negativa, esta injusticia social que tenemos en Israel? Y todo el mundo tenía sus propias ideas. Teníamos 10.000 personas que participaron en el diálogo y tenemos una base de datos con todas estas soluciones que se aportaron y tenemos el Hub. En Hub Tel Aviv tenemos esto. Estamos escuchando todas las ideas y dándole apoyo a las que lo necesitan. Algunas cifras sobre Hub Tel Aviv. Tenemos unos 60 miembros, 300 empresarios, nos centramos en la innovación social y déjenme que les dé algo de información. Por ejemplo, Fooducate es una empresa que genera una aplicación para el iPhone que si vamos a la tienda y pasamos el código de barras sobre la fruta, nos dice automáticamente la información nutricional sobre ese producto concreto. Es una startup que vende aplicaciones para mejorar la salud y la alimentación. Farmigo es una empresa que fabrica software que gestiona las ventas de la agricultura ecológica y ayuda a los agricultores ecológicos a vender sus productos directamente al cliente. Frescos, con un ciclo mucho más pequeño y evitando las grandes cadenas. Es un gran negocio. Han ganado 10.000 millones de dólares, han conseguido 10.000 millones de dólares en inversiones. Estas empresas pueden estar también al servicio de la sociedad y la sociedad puede servirse de ellas. Esto es muy importante. ¿Qué hacemos en el nodo de Hub Tel Aviv? Lo que hacemos es crear para empresarios un ecosistema adecuado. El MIT es un ecosistema, Hub Tel Aviv también es un ecosistema. No está solo, les decimos a los emprendedores, no te preocupes, no pienses que todo el mundo piensa que está loco, nosotros te aceptamos y te ayudamos. Si quieres inventar algo, todo el mundo te va a decir que estás equivocado, pero nosotros, sin embargo, os vamos a dar un abrazo y os vamos a recibir bien y vamos a deciros, no estáis locos, sino que tienes que apuntar más alto hacia la luna. Eso es el chutzpah, la palabra de Yiddish que mencioné anteriormente. Es una comunidad a la que perteneces
Y no estás solo. Es una comunidad que permite compartir conocimientos, prácticas, colaboración, etc. Inspiración es también nuestra seña de identidad. Nos reunimos con emprendedores, con los que fracasan y con los que tienen éxito. El fracaso es también parte del ecosistema y hay que aprender del fracaso tanto como aprendemos del éxito. Voy rápido porque me quedo sin tiempo. Quiero hablar un poco también de lo que pienso que es mi mensaje principal que quiero trasladar aquí, porque algunas de las cosas no se pueden imitar. Israel es Israel, el Silicon Valley es Silicon Valley, España es España, etc. Todos somos diferentes. Pero hay algo que creo que diferencia a Israel y que le convierte en un lugar de éxito en este sentido, a través también de nuestro hub, de nuestro nodo, que es las relaciones, la parte de la amistad, de la relación, etc. Y en ese sentido, creo que Israel como lugar mediterráneo es muy similar a España. La gente es cálida, no tienen problemas con el contacto cara a cara, les gusta la amistad. Si tenemos una idea, cualquiera de vosotros, una idea que puede cambiar el mundo para una empresa de nuevo cuño, para una startup, podemos probablemente tener ese caso aquí entre vosotros. ¿A quién invitaríais a que os ayudara a montar esta startup, esta empresa nueva? ¿Cuántos de vosotros, cuando hago esta pregunta, pensáis en un buen amigo, un miembro de mi familia? ¿Podéis levantar la mano? ¿Un familiar o un amigo? Quizá un 20% por lo que veo. En Israel casi todas las startups son con los buenos amigos o con la familia. Esto es un tema muy importante también. La colaboración es una clave esencial de la innovación. Y una de las cosas que en cualquier lugar del mundo se puede hacer es la creación de ecosistemas que animen y fomenten la innovación, la colaboración, la amistad. Todo esto puede ser copiado y pegado de un lugar a otro. Si me preguntan, y algunos me lo habéis preguntado en estos días cuando hablábamos, ¿qué puedo ofrecer a España si quieren desarrollar su capacidad empresarial, su ecosistema? Yo os diría ante eso que hay que empezar con pequeños ecosistemas de colaboración, de relaciones, de amistad. Y ese es el mejor caldo de cultivo para la innovación. Gracias. Buenas tardes. Cuando Pedro me llamó para preparar esta presentación, lo que me dijo es que mi misión era inspirar. Pedro? Y bueno, yo quisiera que pasasen un vídeo con el cual quisiera empezar mi discusión. ¿Vale? Por favor.
Bueno, think, pensar. Pensar es el lema de mi compañía. Y yo creo que pensar es una gran ofrenda que se puede hacer al resto de las comunidades y de las redes, ¿eh? Y estamos aquí para pensar. Y yo creo que las palabras que habéis visto en el vídeo, palabras que nos hablan de ideas, qué, cómo, ahora, de cambio, de cambiar de cómo hacemos las cosas, de resolver problemas, de crear una nueva clase de liderazgo, de liderar, de invitar al optimismo e invitar a la creatividad y a la sistemática. Todo esto es pensar. Y para pensar, vamos a empezar a pensar con ejemplos. Todo lo que vamos a ver ahora, os voy a ir dando pinceladas de cosas que están pasando. Cosas en las cuales hay gente, redes de personas, colaboración entre instituciones que están permitiendo que esto pase. Y si somos capaces de que esto pase, ¿qué no seremos capaces de hacer en el futuro? Esa es la hipótesis de mi charla. Y vamos a empezar por el primer ejemplo. El primer ejemplo trata de cómo afrontar y mejorar la forma en que tratamos casos concretos de cáncer. Existe una nueva tecnología que es, que todo lo habéis escuchado, que es directamente bombardear con protones las células que son enfermas. Ahora mismo esto es una tecnología que se está usando y la mayor problemática es que desde que el médico hace el análisis de la radiografía, identifica y define el perfil de dónde se encuentran las células y desde que se ha definido el perfil de dónde se encuentran las células que hay que atacar con los protones, hasta que se hace toda la configuración de la máquina que va a realizar el ataque de protones contra esas células, está pasando una semana. Una semana desde que se ha hecho la identificación, se ha hecho el análisis, hasta que el paciente puede ser tratado, porque es un tratamiento muy específico y muy de detalle. Los compañeros de Austin, conjuntamente con uno de los hospitales de allí de la ciudad, lo que han hecho es acortar el ciclo. En base a utilizar herramientas de análisis automático de imágenes, hacen la separación y la identificación de las células de forma automática. El médico hace y verifica que esa identificación es real. Y en 15 minutos, de forma automática, a través de todo el procesamiento de esa imagen y a través de la elaboración y la optimización de todos los procesos que hay que realizar en la máquina, 15 minutos después se puede bombardear en el paciente las células enfermas. Es decir, el análisis masivo de la información de las imágenes más la optimización en la selección de cómo se va a atacar cada una de las células que corresponden al tumor, ¿vale? Para lo cual necesita una paralelización masiva de computación, ha conseguido que una persona pueda ser tratada desde el análisis del problema hasta su tratamiento en menos de 15 minutos. Pero hay otros ejemplos también dentro del ámbito de la sanidad. Tenemos el ejemplo del diagnóstico médico. No sé si muchos de vosotros estáis familiarizados con lo que es el sistema Watson. El sistema Watson es un sistema que está diseñado específicamente para resolver preguntas complejas en un mínimo tiempo y de forma precisa. El sistema Watson fue un sistema que el año pasado, en el mes de marzo, IBM jugó a un juego en Estados Unidos que es muy famoso, que es el Jeopardy, y en el cual se demostró que se podía automatizar este tipo de problemas que en el ámbito académico se llaman problemas de Deep QA. Son problemas que están asociados a las áreas de diagnóstico. Diagnóstico médico, diagnóstico, por ejemplo, de centros de soporte, y que básicamente lo que se busca es la precisión. Pues ahora a Watson en Cleveland lo han sentado a estudiar con los estudiantes.
Lo han sentado en el aula. Hay un estudiante más en el aula. Ese estudiante se llama Watson. ¿Y por qué le han sentado en el aula? Por dos razones. Una, porque le están enseñando a los estudiantes de medicina cómo utilizar la cantidad masiva de información y la capacidad de correlacionar toda esa información que puede tener un compañero como Watson. Y además, estos estudiantes realizan desafíos a Watson porque saben exactamente, Watson les va diciendo cómo llegan desde los síntomas del paciente, no solamente los síntomas aislados de la enfermedad o de lo que me está pasando ahora mismo, sino de los síntomas más la información almacenada que tiene del historial del paciente, cómo llega Watson desde esta información hasta la conclusión de cuál es el problema y cuál es el tratamiento que tiene que tener ese paciente. Luego han sentado a Watson en las aulas para dos cosas. Una, para ayudar a crear una nueva forma de diagnóstico médico. Y dos, para que los estudiantes le alimenten, le retroalimenten. Porque una de las características de Watson es que es un sistema de aprendizaje. Es capaz de ir aprendiendo por cada una de sus iteraciones, ir aprendiendo cuál es el siguiente paso. Y otro ejemplo más que forma parte del área de la medicina es, acaban de anunciarse un simulador del corazón. Han sido capaces de crear un simulador que simula célula a célula el corazón. Cada vez que nuestro corazón palpita, excita una célula que excita a todas las células que hay a su alrededor. Imaginaros la red de estimulación que supone que se representa a través de esta energía que se va transmitiendo a cada una de las células. El problema es qué pasa cuando existe una arritmia y qué pasa cuando existe un ataque al corazón. Y cómo sabemos que los tratamientos que vamos descubriendo de cada una de estas enfermedades son óptimos o no según el tipo de paciente. Para eso han creado este simulador. Solo deciros que debajo del simulador hay un superordenador que es el Sequoia, que en estos momentos Sequoia, y dejarme decirlo para que no se me olvide el dato, es un superordenador de 20 petaflops y que básicamente la arquitectura que tiene es una arquitectura que se llama de Blue Gene Q, que es realmente como si fuese la distribución de las células del corazón representadas a través de circuitos electrónicos. De tal manera que cada circuito cada chip representa una de las células y la red de comunicaciones que existen entre los circuitos representan la red de estimulación que hay entre las diferentes células del corazón. Otros ejemplos, podemos repasar ejemplos de la agricultura, cómo conseguir tener una agricultura precisa. Es decir, si a nuestros agricultores que hacen el sembrado y hacen la recolección le pudiésemos decir con 48 horas cuál va a ser el tiempo que va a haber, cuál es la humedad de su terreno y cuál es el estado de madurez del grano a través de información que les está llegando de los GPS, seríamos capaces de no tener miedo y que no recen nuestros agricultores al tiempo. Esto es a lo que se le denomina agricultura precisa. ¿Qué hay detrás de la agricultura precisa? Detrás de la agricultura precisa hay algoritmos, hay predicción y hay simulación. Y además también podemos reducir las pérdidas que pueda tener una ciudad de agua. Dublín ha conseguido a través de la simulación de su red y además hacer un balanceo de la presión del agua en la red, reducir las pérdidas de esa red y además a través de la proactividad en el mantenimiento ir reduciendo poco a poco desde el 40% de pérdidas que tenía en la red a un 25% y piensa seguir reduciendo. Y por último, dejarme utilizar un ejemplo que es un ejemplo propio de nuestra industria, de los data centers. Ahora ya somos capaces de refrigerar un data center por agua caliente. Cuando hablamos del data center, cuando uno tiene un objetivo y uno tiene un sueño,
Y si nuestro sueño es tener el data center de cero emisiones y empiezas a pensar por dónde se va la energía y por dónde se va el coste de la energía, resulta que el 50% del coste de la energía de un data center no se va en refrigerar la potencia, se va en refrigerar el aire que te necesito para refrigerar la potencia. Luego, si empiezo a pensar de forma diferente y empiezo a entrar por otra perspectiva al problema, como han hecho nuestros compañeros de Zurich, puedes encontrar que utilizando agua directamente sobre los componentes podría llegar a refrigerar un radiador puedo refrigerar los componentes a través de agua caliente a cerca de 45 grados. Todas estas son cosas que podemos hacer. Cosas que podemos hacer porque están basadas en las 4 tecnologías que nosotros creemos que van a cambiar este mundo. No que creemos que que están cambiando nuestro mundo. Y acabamos de ver un ejemplo antes cuando uno de los emprendedores nos ha contado su proyecto. Hablamos de nanotecnología, hablamos de ordenadores que van a estar en el rango del exascale, hablamos de la gestión de grandes cantidades de datos que vamos a multiplicar por millones. Solo daros un dato. En las próximas 2 horas, el planeta va a generar más información que la que se generó desde el inicio de nuestra historia hasta el año 2003. Y así cada 2 horas. La forma en que vamos a gestionar toda esta información y la forma en que vamos a crear las herramientas analíticas que nos permita extraer esa información nos va a llevar a una nueva dimensión, que es la dimensión de los sistemas cognitivos, en donde Watson es uno de los ejemplos. Por eso en IBM creemos que estamos entrando en una nueva era, en la era de los sistemas cognitivos. Y cuando hablamos de sistemas cognitivos, hablamos de sistemas, para quitarles miedo a la palabra, hablamos de sistemas que son capaces de procesar información a partir de la percepción. ¿Cómo crea un ordenador la percepción? A través del análisis estadístico. El conocimiento adquirido de la experiencia. ¿Cómo crea un ordenador su experiencia? A través de la interacción con las personas. Por eso es tan importante mejorar la interacción entre el ordenador y la persona. Por eso es tan importante hacer el análisis del lenguaje natural. Y todo ello también siendo capaz de identificar las características subjetivas que permiten dar valor a la información. Y todo esto creemos que entramos en una nueva era porque la ley de Moore ya no nos va a servir. La ley de Moore nos estaba diciendo que cada 2 años duplicábamos la capacidad, tanto en procesadores como en memoria. Para atacar los problemas que hemos estado hablando antes y llegar a esa nueva dimensión en donde nuestro cambio en la sociedad sea profundo a través o usando las tecnologías de la información como el aliciente de ese cambio, vamos a tener que multiplicar por 4. Y para poder multiplicar por 4 vamos a ir a unos nuevos sistemas. Unos nuevos sistemas que van a estar centrados en los datos, que van a ser gestionados, que van a ser capaces de tomar sus propias decisiones, ser cognitivos en base a análisis estadísticos, en los cuales vamos a escalar hacia adentro, que quiere decir ir haciendo cada vez más pequeño lo que es el almacenamiento, el procesador y la red, e ir comunicando a más bajo nivel cada uno de estos tipos de dispositivos, llegando a hacer cada vez un sistema más pequeño a un nivel más pequeño. Y todo ello basado en las tecnologías core, en donde vamos a empezar, donde ya estamos empezando a trabajar en los procesadores cuánticos, en donde ya sabemos que para almacenar un bit necesitamos 12 átomos y en donde ya sabemos que para llegar a escalar al nivel del exascale necesitamos crear y necesitamos reproducir a través de las arquitecturas reproducir el cómo funcionan los sistemas naturales que hablábamos antes, como por ejemplo el cerebro. Cada vez vamos a ver chips que no solamente reproduzcan cómo funciona un corazón,
sino que sean capaces de utilizar los conceptos de neurona y sinapsis para llevar la comunicación entre ellos. Pero todo esto lo tenemos que hacer con talento. Y por eso dejarme terminar las dos últimas páginas, porque yo creo que son importantes. Para hacer todo esto necesitamos el talento de las personas. Decía mi compañero de la mesa antes que las personas son importantes. IBM también cree que las personas es la raíz. Y por eso también creemos que buscamos personas que tengan unos perfiles definidos, personas que sean capaces de entrar en profundidad en su experiencia, en su conocimiento y ser capaces de abrirse de forma multidisciplinar en su experiencia. Eso es lo que nosotros llamamos el perfil T, el T-shape. Pero además necesitamos colaborar. Y esto es algo por lo cual yo creo que esta mesa está sponsorizada por IBM y es algo que empieza a estar dentro de nuestro ADN y es la colaboración. Todos los problemas que habéis visto, o se trabaja con una universidad, o se trabaja con un cliente, y si no es uno, son dos o son tres. Porque ninguno tenemos en nuestras manos todo el conocimiento exclusivo para poder afrontar esos problemas. Y por lo tanto, por eso, dentro de la casa se ha creado lo que se llama el IBM Global Entrepreneur, que es la forma de trabajar con los emprendedores a los cuales queremos trabajando en estas áreas que para nosotros van a definir el futuro de nuestra compañía. Muchas gracias. Bueno, tenemos como 10 minutos para hablar un poquito. Yo de esto me podía tirar hablando toda la tarde, pero bueno, y tengo muchas cosas que preguntar. Si hay algo concreto que se os haya quedado por decir, es un buen momento. Si no, yo tenía, por ejemplo, algunas preguntas. Estamos viendo que los ciclos empresariales cada vez van más rápido, las industrias quedan obsoletas antes, el conocimiento incluso se renueva antes y estamos viendo que hay herramientas que tienen el conocimiento que ya no nos hace falta memorizar, ¿no? Entonces, quería preguntaros cómo debería ser la forma de educar el futuro y cómo vamos a crear esos emprendedores que, por lo que hemos visto en vuestras charlas, son los que van a generar el mayor impacto económico en el futuro, ¿no? ¿Cómo va a cambiar la manera de educar usando tus herramientas, los polos internacionales que hemos visto que tenemos y el papel de la universidad que conoces, Javier? En mi opinión, el sistema educativo tiene que cambiar de forma radical. Hoy enseñamos de la misma manera que enseñábamos en el siglo XIX, con un profesor en un estrado y una pizarra. Eso tiene que cambiar de forma fundamental. Tiene que cambiar desde la institución hacia el estudiante y también desde el estudiante hacia la institución. El estudiante tiene que ser el protagonista de su propia educación. Hoy en día el estudiante puede acceder a contenido gratuito y libre, puede estudiar en varios centros, hay mucha más movilidad. Y yo creo que la competencia dentro de la institución y de la educación es la que va a promover que los cambios profundos que necesitamos en educación sean reales. Trabajo en proyectos, pequeños equipos, preguntas abiertas. ¿Cuántos de nosotros hemos estudiado en una universidad en la que el contenido estaba claro desde el primer día y lo que había que hacer para aprobar era hacer los exámenes de los años anteriores? Un poco más o menos el examen de este año iba a ser algo parecido. Esto tiene que cambiar de forma fundamental, sobre todo desde el lado del estudiante, que no se tiene que quedar satisfecho con este tipo de educación. Solo cuando el estudiante demande el cambio, las instituciones harán los cambios necesarios. Thank you. Quiero responder a la pregunta. Hay una pequeña historia de mi hijo que tiene 12 años. Me asombró mucho descubrir que más del 50% de los niños, de 40 estudiantes de su clase, no sé la estadística de España para los niños españoles, pero cada vez tenemos más que sufren del síndrome de HDRH, de TDAH,
el síndrome de falta de atención o de déficit de atención. Nadie quiere que le enseñen, pero queremos aprender. El aprendizaje es un procedimiento natural. La enseñanza no es solo la manera de leer, de aprender. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Tenemos que encontrar modos de permitir a la tendencia natural a que se cree y a que se trabaje con ideas de capacidad empresarial. Al sentarse en nuestro hub en Tel Aviv, me siento y recibo miles de ideas de la gente, pero sé que los empresarios con éxito no son los que tienen buenas ideas o buen conocimiento. Los empresarios con éxito son aquellos que son lo bastante valientes como para poder adoptar el riesgo de poner en riesgo su familia, su situación financiera, todo para poder defender sus ideas y ponerlas en práctica. Lo que hacemos es apoyarlos. Hay que darles los sistemas de apoyo que les permita ser lo bastante valientes como para llevar a cabo sus ideas. No hay falta de buenas ideas, hay falta de buenos líderes que las pongan en práctica. Que habéis dado con varios de los argumentos del cambio radical que necesita, yo creo que la educación. Yo cuando llegan los profesionales dentro de la compañía, y una de las cosas que primero intento descubrir con ellos o cuando empiezo a trabajar con ellos es cuál es la curiosidad. Y lo que veo es que se puede coger y se puede poner a la gente que tiene curiosidad por lo que va a venir y la que no lo tiene. Y realmente la parte de el emprendimiento dentro de la empresa tiene que ver con esa fuerza que da la curiosidad por descubrir nuevas formas, por descubrir a tu cliente, por descubrir cómo hacer nuevas cosas con tu cliente, por escuchar porque así descubres. Y yo creo que una de las cosas que el sistema educativo debe ser capaz de crear dentro de las personas es la curiosidad. Y para crear la curiosidad hay que crear la colaboración, porque todo empieza desde el punto de que uno no lo sabe todo. Y el profesor tiene que ser más un mentor y un guía que alguien que habla escátedra dentro de su clase. Debe ayudarte a descubrir, no debe resolver. Y debemos buscar en esa educación gente que sea activa. Y yo creo que como parte a las ideas que habéis dado, yo creo que esta es una de las cosas que tenemos que cambiar. Y si cambiamos eso, cambiaremos la cultura. Y si cambiamos la cultura, llegaremos al emprendimiento. Has dicho una cosa muy bonita al final de tu charla, como que hemos terminado la era de la programación y estamos entrando en los sistemas cognitivos. Y siempre recuerdo esta anécdota, y tengo un amigo ingeniero que a la vez es músico, es violonchelista, Javier le conoce. Hace algún tiempo dejó su carrera de ingeniero para dedicarse de pleno a la música, sabiendo que iba a ser muy pobre el resto de su vida probablemente. Y me dice, Pedro, ¿por qué se empeñan en llamar a estos años la era del conocimiento? El conocimiento hace mucho tiempo que está disponible para todo el mundo. Deberían llamarlo la era de la creatividad, porque no es cuánto conocimiento tienes, sino qué haces con él. Y eso está muy detrás también de las maneras que tenemos de educar memorizando o la oportunidad de dar canales o herramientas para que la gente cree. Curiosamente, nosotros que tenemos incubadoras en distintas ciudades, que publicamos mucho historias sobre jóvenes de talento, se nos está acercando muchísimas grandes empresas buscando emprendedores, que vuelve a por lo que tú decías. Las empresas están viendo que tienen que pegar giros radicales a su estructura, a su forma tradicional de hacer negocios, porque el mundo cambia, el mundo se globaliza y las reglas están cambiando a toda velocidad. Están viendo que los emprendedores son una herramienta buenísima para tener dentro de sus filas y ayudarles a asumir esos cambios, incluso a contagiar esos cambios dentro de la organización, ¿no? No sé, me gustaría también que me contarais cómo estáis viendo la relación de emprendedores y grandes empresas, y también añadiendo un punto que se me quedó por decir atrás. Hay un tema muy interesante que me ha gustado mucho de tener a grandes presidentes de grandes empresas en un entorno así. Para innovar en tecnologías de la información, a lo mejor basta con 2 chicos en un garaje y un teléfono móvil, pero para poder producir una
nueva empresa que utilice la información que tú has dicho que sois capaces de almacenar y procesar para que pueda construir un modelo de negocio que funcione sobre una infraestructura que ha construido un puente, un edificio, una ciudad, es necesario que existan esas grandes corporaciones, ¿no? Entonces quería que me hablarais cómo desde las grandes empresas se está viendo a los emprendedores como algo apetitoso y cómo se está instaurando ese ecosistema emprendedor dentro de las grandes compañías. A ver, yo puedo contar un poco nuestra experiencia, ¿no? Nosotros en los emprendedores buscamos talento y buscamos el perfil de líder. El perfil de líder que lo tenemos bastante, si queréis, bien definido, bien marcado, cuáles son las características que buscamos, y una de ellas es la de emprendedor. Entonces, en nuestra relación con los emprendedores buscamos esos perfiles. Pero además también buscamos la disrupción dentro de lo que es nuestro portfolio. La disrupción, ¿por qué? Pues porque el mundo está cambiando de forma bastante acelerada. Actualmente las empresas están buscando una transformación de sus modelos y necesitas aire fresco que te ayude a irte adaptando a ese cambio, porque si no, solamente mirándote a ti mismo y mirándote solo desde dentro, no estás viendo lo que pasa, no eres capaz de ver todo lo que pasa en el mundo. Y además, a lo mejor esto que yo os digo desde el punto de vista de una compañía global como puede ser IBM, esto también nos pasa en el país. El que en el país ahora exista un departamento, una responsabilidad de innovación, tiene que ver con cómo soy capaz de poner sensores en la realidad de nuestro día a día del país, que al final es la realidad de nuestros clientes. Luego, de los emprendedores buscamos talento, buscamos realidad, y dentro de la realidad buscamos disrupción, y buscamos colaboración. Buscamos colaboración porque las cosas no se pueden hacer solo, como también he dicho en la charla, y creemos que hay mucho más conocimiento que el que tenemos nosotros en nuestras manos, y por eso también buscamos compañeros de viaje. I don't know if I answer your question because I am not. No sé si he respondido la pregunta porque no sé si he recibido toda la información, pero lo que quiero decir es que estoy muy alentado por el mensaje de IBM y veo cada vez más empresas que buscan maneras no solo de disrupción y de creación de tecnología, sino también de creación de tecnología que cambie el mundo para que se convierta en un lugar mejor, más justo, más equilibrado, un lugar mejor para los discapacitados, para los pobres que no pueden llegar a esa cultura digital. Cada vez veo más empresarios que desarrollan tecnologías que permiten romper esa brecha o acercar esos dos extremos. Los que tienen un buen acceso a la buena educación y los que no, eso era lo tradicional, pero ahora se pueden obtener los mejores profesores en línea. Alguien se está encargando de que eso suceda. Entonces mi mensaje sería en ese sentido que si tenemos una buena idea para que el mundo se convierta en un lugar mejor, hay que correr el riesgo y empezar la startup, la empresa nueva, con un capital riesgo, con la comunidad, con lo que sea. O incluso de filántropos. En el pasado la filantropía ayudó mucho y hoy puede permitir invertir en startups que están desarrollando tecnologías para que se consiga un mundo mejor. Entonces, en ambas direcciones puede funcionar. Y por eso hoy en día hay una gran competición por conseguir emprendedores. Es el que genera al final la idea y el que la lleva y la desarrolla. Por eso grandes empresas, países, pequeñas empresas, hubs, quieren al emprendedor. Es difícil que el emprendedor termine en una gran corporación. En principio, la corporación teme, es el dilema del innovador, ¿verdad? El famoso libro, el dilema del innovador, que otros innoven dentro de que uno se acostumbre ya a la innovación. Entonces, las grandes corporaciones necesitamos como país que las grandes corporaciones incorporen creatividad, asociación del riesgo y gente que al final desarrolle proyectos. Por lo tanto, o las corporaciones se adaptan para poder atraer y hacerse atractivas a los innovadores, o los innovadores y emprendedores van a crear sus propias startups. ¿Cómo se hace creíble una corporación o
una universidad o un ministerio de innovación para emprendedores, favoreciendo el emprendimiento, que sus propios empleados, los que llevan mucho tiempo, porque hay mucho talento dentro de las grandes corporaciones, de la universidad, tienen oportunidades para llegar hasta arriba al consejo de dirección. Y aquí en España sabemos muy bien que los consejos de dirección de nuestras principales empresas no se caracterizan por tener muchos innovadores en las mesas de reunión. Que se haga realidad lo que estamos predicando. Es la única manera de que las grandes empresas, las universidades, los claustros universitarios cambien. Realmente, lo que decías tú antes, empowering, for me that's the key word, empowering the youth. Para mí eso es lo principal, empoderando a la juventud. Eso es lo que creo que es necesario. Todo esto está muy bien, pero vamos a hacer que esto suceda de verdad, que todo se establezca así a través de la estructura de la empresa, porque de lo contrario se quedan palabras. Y así se van a crear las nuevas palabras. Creando sus propias empresas. Por eso la clave es lo que he intentado decir yo, el emprendedor, un rebelde con causa, es el agente de cambio, es el que realmente crea valor y por eso hay tanta competición por el emprendedor hoy en día y muchos de ellos están dejando el país. Bueno, pues para resumir todas vuestras... Yo creo para resumir un poco lo que nos han contado los tres, porque encuentro un mensaje muy parecido, y sabiendo que además hay muchos estudiantes universitarios, mucha gente académica aquí, yo creo que el emprendimiento es el nuevo MBA. Emprender te va a dar una experiencia vital, importantísima, te va a desatascar los hilos para ser una persona muchísimo más creativa y poder defenderte en muchos campos. Va a ser mucho más divertido, vas a conocer una gente muy inspiradora y además es que vas a tener más posibilidades de trabajar en una compañía que además tiene los mismos valores y va a ser interesante como futuro de carrera. Creo que tanto los estudiantes como las escuelas tienen que hacer lo posible porque esos valores se fomenten. Y en concreto las escuelas de ingeniería tienen una oportunidad perfecta porque todos los estudiantes tenéis que hacer un proyecto de fin de carrera, así que es una oportunidad genial para crear una startup. Muchísimas gracias a todos, hemos disfrutado muchísimo este panel.